La grabación. Listo. Entonces, muy buenas noches para todos y todas. Me confirman si me escuchan, si tienen alguna interferencia o todo está bien. Todo bien. Listo. Entonces vamos a arrancar con... Buenas noches. Todo. Listo. Entonces, en la clase, bueno, en la sesión anterior, que fue cuando... ¿Cuándo nos vimos la última vez? El martes, ¿cierto? Todo el día martes estábamos hablando sobre la guía, que fue una reunión general. Ya pues a partir de hoy lo que voy a intentar hacer formación con cada una de las fichas de manera independiente. Entonces, ese día se les compartió la guía, igual la volví a enviar como con el mensaje de esta citación. Y habíamos quedado en la reflexión inicial, ¿sí? ¿Cómo les fue con esas preguntas, con las 3 preguntas? Si la respondieron, no la respondieron, no saben, no responden. Sí, señor. Listo, ¿quién me quiere compartir? De la primera pregunta, en el tema de ¿cuáles son los objetivos y la metodología del curso? Ah, no, mentiras. En la actividad de reflexión inicial, lo que vamos a hablar es sobre qué es un proceso. ¿Quién me dice qué es un proceso? Que te concentres. ¿Listo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué entendemos por proceso? No, ninguno. Así son Juana, María. Es una secuencia de pasos que se siguen para lograr un objetivo. Una secuencia de pasos, bien. ¿Y cuál es el proceso más importante que ustedes han llevado en su vida? ¿Cuál es ese proceso que ustedes dicen, uy, no, venga, ese proceso fue el que marcó lo que yo vengo trabajando, lo que yo vengo estudiando? ¿Cuáles son como esos estudiar, dice María Alejandra? ¿Quién más? Estudiar, trabajar y ser ama de casa. Listo. Pero digamos que cuando hablamos de un proceso, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, hablamos de procesos formativos, de cómo nosotros nos formamos, pero también es importante conocer dentro del tema laboral cómo se definen los procesos. Crecer, dice María Alejandra. ¿Crecer es un proceso? Laboralmente sí. Pero, ¿qué es? Entonces, si yo hablo de crecimiento laboralmente, ¿es igual a desarrollo profesional o es diferente? No. Se va Buenas tardes, desarrollando profe. habilidades. Qué pena, yo intervine sin saludar. No, Profe, pues desde tranquilo. instructor, qué pena. Desde mi posición pienso que el proceso para crecer laboralmente es porque se va uno planteando como etapas para ir creciendo en estas acciones. Entonces uno empieza por un cargo o por una labor
uno va aprendiendo y se va proyectando a, a que con ese aprendizaje pueda uno desempeñarse en nuevas actividades, que en mi caso pues me pasó eso. Yo venía de hacer una labor muy diferente a lo que hoy en día hago, que yo era militar y pasar de ser un militar a trabajar al área logística de una empresa tan grande, pues es un proceso que uno tiene que irse adaptando y ir buscando las formas de acoplarse o de mejorar con cada una de las actividades que realiza, buscando un beneficio. Pero, Javier, Steven, una pregunta. Eh, Cuando su merced ingresó, digamos que se planteó la serie de pasos que lo iban a llevar a donde está, o fue un objetivo que se planteó, o fue, digamos que, las circunstancias las que fueron llevando a que se fueran dando las cosas. Porque es que cuando hablamos de proceso, estamos hablando de que es algo que ya está fijado, ¿cierto? Entonces tenemos una meta ya a cumplir, un objetivo a cumplir, y lo que hacemos es una serie de pasos para alcanzarlo. Dentro de eso, pues es importante definir cómo se crean estrategias, ¿cierto? Para mejorar los procesos. Entonces, en esa lógica, le preguntaría yo a Javier, ¿cómo se dio, digamos que ellos, o sea, se hizo una proyección desde el principio, se tenía claro, entonces muchos de ustedes vieron en la secundaria, bachillerato, lo que fue el proyecto de vida. Entonces uno dice, ah, venga, todos tienen claro cuál era su proyecto de vida hace 10 años, 5 años atrás, y es lo que hoy están haciendo o muy posiblemente no, porque pues digamos que ahí tenemos que ir haciendo como una conclusión a manera de grupo de que es un proceso, ¿cierto? A partir de lo que investigamos y a partir de que nosotros estamos, digamos que estudiando. Entonces, a partir de ese conocimiento y de la experticia que hemos desarrollado y las experiencias que tenemos, pues cómo podemos analizar esos temas de proyecto, de vida, del proceso que estamos adelantando laboralmente. Y si eso realmente ha sido un tema de un proceso, ¿cierto? Como, ah, venga, yo entro a estudiar, entonces hago un semestre, 2 semestres, 3 semestres, o bueno, en el bachillerato. Sexto, séptimo, ya sé que al final, pues lo que yo voy a obtener es un título de bachiller. Sí, ya digamos que desde el principio está claro a lo que voy a llegar. En cambio, muchas veces en la vida, pues no lo tenemos tan claro, ¿sí? Pero pues las cosas se van dando y vamos llegando a esa meta. Entonces, a partir de allí es que quería como arrancar la discusión, porque efectivamente cada uno tiene unas percepciones diferentes de lo que puede ser un proceso. Entonces, no sé si hasta ahí es claro, si hay alguna pregunta, duda, inquietud. No saben, no responden. Igual, lo que les dije de la primera sesión, no tengan miedo de preguntar. Javier Steven. Instructor, pues desde mi posición pienso que sí, parte de mi etapa laboral, sí hubo un proceso para poder estar donde estoy hoy en día, porque Ok. empecé con unas actividades, de ahí se formaron unas condiciones y unas acciones que me pedían que para seguir avanzando o aprender de lo que hoy hago, me pusieran unas metas o unas actividades. Venga, usted tiene que estudiar esto para poder desarrollarse en esto, o venga, aprenda estas labores, haga estos relevos, aprenda estas actividades para después poder ir buscando esa necesidad que se tenía dentro del área en la que estoy hoy en día. Entonces pienso que para eso, esas etapas que sí he tenido dentro de mi trabajo, sí hubo un proceso, porque empecé de nada a cambiar perspectivas de conocimiento con unas condiciones, o sea, con unas pautas iniciales
con unos planes y de ahí para allá fue que sí se dieron las cosas pues que hoy en día. Entonces dentro de mi perspectiva laboral pienso que sí hubo un proceso en cierto momento porque pues se dio la oportunidad de hacerlo. Listo. Javier dice algo que es importante y es que hubieron pautas, hubieron pasos, ¿cierto? Que se fueron dando para poder alcanzar eso. Entonces ahí podríamos decir que se dio un proceso efectivamente en el cual a partir de digamos que mostrar sus habilidades le dio a la empresa o digamos que al líder que tenía o a su jefe de que podía dar más y que eso pues podía llevarlo a generar una mayor competencia. Entonces, fíjense que eso pues hace parte el concepto de nuestra familiaridad diaria de acciones que nosotros venimos haciendo. Entonces, la última pregunta, ya muchos contestaron lo que es un proceso, cuál es su proceso más importante que lleva en su vida y todo proceso debe tener un objetivo. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso? Para poder tener un proceso, debemos tener definido un objetivo o hay procesos que no necesitan objetivos. ¿Cuál sería la discusión ahí? ¿Todos los procesos necesitan tener objetivos o no es tan necesario? Pero no todos de a uno. Si es necesario, dice María Alejandra. ¿Quién más? Jimena, Angie, Luis, Georgie, Lina. Angie dice que si es necesario. Joana, ¿qué dice? Es muy importante tener un objetivo en todo, bueno, un objetivo en todo proceso. Se hace con un fin especial. Bueno, digamos que generalmente la generalidad es que se establezca un objetivo para los procesos. No necesariamente todos los procesos tienen un objetivo definido. Muchos procesos son rutinarios, ¿sí? Entonces, claro, cumplen una función, ¿sí? Que pronto puede ser diferente a fijar un objetivo, pero es fundamental conocer que nosotros, digamos que entre los procesos laborales y sobre todo en las cadenas de abastecimiento, hay procesos repetitivos que pueden ser parte del objetivo final, pero que no necesariamente tengan un objetivo o una meta establecidos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los procesos de picking y packing. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Qué es un proceso de picking y qué es un proceso de packing? Angie. Packing es lo que se recibe, picking es lo que sale, creo que es. No, no necesariamente. El proceso de picking y packing se hacen, picking es el alistamiento de las mercancías en una bodega y el packing es el empacado de esas mercancías, ¿cierto? En empaques o embalajes. ¿Sí? De embalaje como tal, ajá. Exacto. Entonces, cuando yo hago procesos de packing, no todos los productos necesitan la misma protección. ¿Sí? Puede ser que en una bodega, digamos que estamos en un CDI, que es un centro de distribución, ya está. Y entonces en ese centro de distribución manejamos un almacén o una bodega más bien, como al costo o un retail
como lo es Falabella, Al Costo, Jumbo. Cierto que hacemos el tema de la preparación de los pedidos para el despacho a sus clientes finales. Entonces, dentro de los procesos, pues no todos los, digamos que productos requieren el mismo tipo de proceso de picking, o sea, de búsqueda en la estantería, ni todos requieren el mismo proceso de alistamiento de packing, ¿cierto? Muchos solamente cogen la caja y la almacenan y ya. Otros requieren digamos que un alistamiento especial para poder ser transportados, con el fin de evitar devoluciones, ¿cierto? Entonces, si yo cuido la mercancía, entonces muy posiblemente va a disminuir las devoluciones de la mercancía, pues por deterioro, ¿cierto? O daño del empaque. Entonces, es ahí donde los procesos, ¿cierto? No son o no tienen un objetivo tan definido, pero sí hacen parte de toda la cadena de abastecimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a listar llantas. Pues las llantas para vehículo, pues no requieren un empaque tan sofisticado, ¿cierto? Como por ejemplo un celular o una nevera, ¿cierto? Que en el caso de que llegue la mercancía o el producto, en este caso, al consumidor final, pues por estar deteriorada la caja, por estar mojada, por estar rota, bueno, por otras, digamos que observaciones que dan solamente la caja, me pueden devolver el producto. Entonces, eso es como cuáles son los procesos, por ejemplo, de calidad que manejan las empresas, ¿sí? En temas de visualización de sus procesos internos. Entonces, eso es como una generalidad. No sé si hay alguna pregunta, si necesiten que haga una aclaración. Si de pronto es muy confuso y dicen, no, profe, yo creo que no es así, o instructor, como quieran decir. Y pues abrimos la discusión, porque lo que les dije en la primera sesión que tuvimos, eso es más de interactuar, pues porque muchos de ustedes están en el sector y conocen las operaciones más del día a día. Entonces, claro, no claro, preguntas, inquietudes. Instructor, una preguntita. Señor. Digamos, de una forma técnica, ¿uno cómo le diría a un prealistamiento? ¿O se dice así como tal? Pues generalmente son procesos de picking, ¿sí? Pero pues digamos que cuando hablamos de prealistamiento, estamos hablando de alistar todo bajo la orden de pedido o ya bajo lo facturado. Que son dos cosas, digamos que son dos escenarios diferentes. Yo diría, pues, por la parte de pedido, ¿no? O sea, Sí, pero por ejemplo, le llega la orden de compra. Entonces le llega la orden de compra y dice, no, es que necesito, no sé, vamos a seguir trabajando con una gran cadena. Necesito 50 cajas de aceite, por decir algo. Pero cuando yo le envío la cotización, o sea, ya él me envió una orden y yo le facturé o le hice una precotización o una prefactura, se la envío al cliente y el cliente dice, uy, no subió mucho el aceite, ya no necesito 50, sino necesito 40. ¿En qué momento hago el alistamiento? Cuando llega la orden de compra o cuando llega ya la confirmación del pedido. Javier Stier. Aunque también en este caso depende del inventario con el que cuente el proveedor, ¿no? O el área de despacho. Porque el cliente puede gustarle el precio, pero si no tiene las 50 cajas, sino 40, ya depende desde el piqueador o el que está haciendo el proceso de alistamiento, de que sí va a poder alistar esas unidades y ahí es donde tienen que proceder a hacerle o la nota a crédito o ajustar esa factura con las unidades que tienen disponibles. Exacto, porque generalmente cuando a mí me hacen la orden de compra, puede ser que no tenga todo en la existencia, ¿cierto? Tenga menos en el inventario. O esté próximo a recibir un pedido, ¿cierto? De mi proveedor. Entonces,
yo puedo hacer alistamiento parciales o digamos que alistamientos bajo el sistema, ¿cierto? El sistema de información o el sistema de inventario que maneje, bajo lo físico que tenga, bajo el conteo que tenga físico, ¿cierto? O bajo la expectativa de manejarlo estilo dropshipping. ¿Se han escuchado hablar del dropshipping? No, señor. ¿Cuentan con el inventario que les va a llegar? Sí, yo no cuento con inventario, pero mi proveedor sí. Entonces yo vendo, pero quien despacha no soy yo. Pero el No necesito productor. yo tenerlo, sino exactamente, sino quien realmente produce. Es el sistema que maneja Amazon, ahorita lo está implementando Mercado Libre y muchos de los Temu, ¿cierto? Alibaba y demás. Acá hay varias empresas en Colombia que ahora se basan en ese sistema de mercado. Distribuidora Internacional, Superfoods, que son líneas de alimentos sanos que meten a un productor dentro de su línea o dentro de su NID y lo único que hacen es esperar la orden de compra para ahí sí hacerle el pedido al productor y lo respaldan es con su marca. Ujú, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que les decía en la primera sesión, o sea, eso está cambiando y ustedes pues van a ser parte de ese cambio. Entonces, por ejemplo, el sistema de dropshipping se está implementando mucho. Ahora, viene todo lo que es la fabricación aditiva. ¿Ya han escuchado hablar de fabricación aditiva? No, instructor, yo no. O sea, yo no necesito, por ejemplo, un repuesto de una marca, de un Audi, un repuesto de, no sé, digamos que un Jaguar, tengamos un vehículo acá. ¿Cuánto se demora en pedir un repuesto? N cantidad de tiempo, un mes, 2 meses, depende, ¿cierto? Eso es lo que llamaban la representación de la marca. Pero hoy en día, ¿qué están haciendo esas empresas? Pues simplemente le transfieren a un distribuidor aquí, digamos que en Colombia, puede ser, ¿cierto? Como Latinoamérica, Brasil, Panamá, quizás Argentina. Bueno, le entregan la máquina o una impresora 3D, ¿cierto? Recordemos que las impresoras en 3D fabrican ¿en qué? ¿Qué material están fabricando ya? Metal, plástico, Metal, acrílico. plástico, ¿sí? Concreto, ¿cierto? Ya van a producir carne a punta de células madre, ¿sí? Entonces, todo lo que es fabricación aditiva, lo que está haciendo es cambiando todas las cadenas de distribución. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito comprar la pieza, sino simplemente lo que hago es con una máquina, una impresora, lo que hago es venderle o la aleación, ¿cierto? Con la que está hecho ese producto, o simplemente en el mercado consigue y lo que hace pues es fabricar desde cero o imprimir la pieza. Entonces ya no se demora 3 meses y me toca hacer todo el proceso de aduanero, ¿cierto? Todo el tema de pago de impuestos, aranceles, ¿cierto? Utilizar una, ¿cómo se llama esto? Una agencia aduanera, sino simplemente cojo, tengo el modelo, imprimo, ¿cierto? Como se imprime o se imprimía antes una hoja o una foto, ¿cierto? Y le entrego al cliente la pieza con las especificaciones técnicas del vehículo. Eso de la fabricación aditiva va a generar un cambio trascendental también en las cadenas de suministro. Y eso también pues se vio acelerado por el tema de la pandemia. Entonces, eso como para que lo tengan en cuenta, que también puede ser interesante cuando veamos ya lo que son los sistemas de abastecimiento y demás. ¿Preguntas hasta ahí? Qué pena, instructor. O sea, mi Sí, duda ahí en este caso con ese de la producción aditiva o digamos sería producir bajo pedido, es lo que hoy evitan las empresas para tener ese stock tan alto y solamente mover lo que necesitan, ¿sí? Y disminuir las pérdidas por avería, por vencimiento de un producto o un alimento. claro. Pero digamos que, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta a mí
mantener un inventario de piezas de automóvil, ¿cierto? Si lo hablamos digamos que en temas de fabricación industrial, ¿sí? Pero también, ya que se me toca el tema, los alimentos, por ejemplo, pues yo me voy a ahorrar, digamos que todo el bodegaje, los seguros, contra incendios, inundaciones, etcétera. El tema de la vigilancia, el tema del transporte o de los operadores de transporte que hay en una cadena de distribución. Y eso hace pues que yo pueda, primero, disminuir mis costos de operación, segundo, tener más rentabilidad y tercero, comprarle directamente al productor. Que eso garantiza que mi cliente va a quedar más satisfecho. ¿Sí? ¿Claro? Sí, no, señor. No, señor, dice Angie. ¿No está claro, Angie García? Sí, sí, señor, ya está claro. Ok. Entonces, esas son nuevas formas que hay de producción y son o van a ver afectadas por las cadenas de distribución, que es lo que vamos a ver acá. Listo, entonces seguimos. Hoy, pues ya digamos que saliendo de la reflexión inicial, vamos a arrancar con las actividades de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿quién me ayuda a leer este 3.1? ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Angie García. 3.1, actividades de aprendizaje de la competencia planear integración de cadenas de suministro según normativa y modelos de gestión. Es la número 21.01.01.067. Es muy importante entender que el desarrollo de esta competencia es la relación entre la lógica y las cadenas de suministro, o también conocidas como cadenas de abastecimiento, que como toda cadena está compuesta por eslabones en un orden específico. Es la dinámica de este trabajo y sus actividades de aprendizaje. ¿Prosigo? Muy bien, Angie. Ok. Entonces, sigamos con quién quiere leer la actividad 3.11. ¿No? Angie, ¿quieres seguir leyendo? Ok. Gracias. 3.1.1. Actividad de aprendizaje, guía A1, raya 21.01.01.067. AA1. Identificar los eslabones de la cadena de suministro de acuerdo con la estructura operativa de la organización. Para el trabajo en esta actividad de aprendizaje, debe tener en cuenta el material de formación y las evidencias que se presentan a continuación. Recuerde tener contacto con su grupo de trabajo y el instructor o instructora asignado. Tenga en cuenta que todas las evidencias planteadas obedecen a un proyecto formativo para que vaya pensando desde ya la empresa colombiana con la que va a querer trabajar. Puede ser una MIPAINS o una empresa familiar. Listo. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije en la primera clase del martes? Y sí, señor, que había que Entonces, buscar como una empresa. tienen que, primero, bueno, vamos a nombrar el vocero o la vocera de esta ficha. ¿Sí? ¿Quién va a ser el vocero o la vocera de esta ficha? Andrés. ¿Andrés? Qué pena, instructor, que estoy un poquitico ocupado. Sí, señor, yo. Se me va a ser el vocero, seguro. Sí, señor. Listo.
Entonces el contacto va a ser con Andrés. Entonces vamos a hacer un acta que ustedes me la van a firmar, puede ser de manera digital o puede ser con una lista, por un forms, en el cual ustedes pues hacen la aceptación de que sea Andrés. ¿Listo? Entonces, uno es Listo. que con Andrés me va a comunicar o Andrés, digamos que me va a regalar su número de teléfono, yo lo contacto por WhatsApp para que tenga mi número y podamos interactuar. ¿Listo? Entonces, la primera. Segundo, a partir de acá, y de los decía yo el martes, vamos a generar un proyecto. Esta ficha son de 37 estudiantes, de 37 aprendices, perdón. La idea es que hagamos grupos de máximo serían 10, de a 4. Máximo 4 personas. Para que se haga el proyecto productivo. O el proyecto de formación, como lo quieran. Bueno, es un proyecto de formación más que productivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí es clara la información? Sí, señor. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, se van a conformar grupos de trabajo de máximo 4 integrantes. Lo voy a dejar escrito acá en el chat, pues como evidencia aquí. 4 integrantes, los cuales van a realizar el proyecto de formación con una empresa del sector. Del sector real. ¿Sí? Este proyecto debe ir adelantándose de acuerdo al desarrollo más bien de las guías de formación. ¿Listo? ¿Para todos es claro lo que escribí en el chat? Sí. Sí, instructor. Listo. Entonces, Sí, ¿eso señor. qué es? Bueno, con Andrés me voy a comunicar primero. A través de un forms vamos a validar que efectivamente por votación unánime Andrés es el que quedó elegido. Ya. Y que en esa misma acta se va a decir que se van a conformar grupos de máximo 4 integrantes, que para la siguiente sesión ya me tienen que decir cuáles son esos 4 integrantes, porque los voy a habilitar por la plataforma. Entonces recuerden que uno por la plataforma pues puede crear grupos de formación o grupos de los proyectos. Eso con tal fin de que ese grupo pues sea el que siempre esté trabajando de acuerdo pues a las guías y de acuerdo a las actividades del proyecto. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Para todos y Señor. todas? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Les decía Sí, yo señor. en la clase anterior, o en la sesión anterior más bien, que es importante dentro de ese desarrollo que podamos ir generando como esa rutina de mirar cuáles son las tendencias que hay a nivel nacional, a nivel internacional, hacia dónde va el mundo, mi empresa a qué se dedica, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de su condición de operación, si lo quieren ver de esa manera? Y a partir de allí, empezar a hacer un plan de mejora, ¿cierto? O una alternativa de negocio. Entonces, su proyecto formativo va a dar respuesta a una necesidad
un inconveniente, ¿cómo lo colocamos? Vamos con una dificultad. ¿Sí? ¿Les Una parece? situación. Sí, pero digamos que un problema, más bien, que puede ser una situación, un problema o una oportunidad de negocio que esté asociado ¿a qué? La logística. A la cadena de distribución. ¿Claro? Sí, señor. Eso es Sí, para que señor. lo tengan en cuenta, por eso lo estoy escribiendo, pues que hay la evidencia, tanto en la grabación como en el chat de estas sesiones, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y ustedes ya se hagan una idea de qué es lo que les voy a pedir. Hablamos en esa clase en logística verde, logística inversa, todo lo que tiene que ver con economía circular, problemas de almacenamiento, problemas de distribución, problemas de última milla. ¿Qué más se les ocurre? Devoluciones. Devolución, entonces disminución de devoluciones. ¿Qué más? Lina, que iba a hablar y se arrepintió. Recuperación de Avería, producto. recuperación de producto. ¿Qué más? Juan. Inventarios. Inventario, entonces control de inventario. En inventario pueden haber muchos temas porque pueden haber control de inventario, sistemas de procesamiento, de alistamiento de mercancías, de empaques de mercancías. Sí, es como claro todo lo que podemos llegar a ver, o más bien, todo lo que ustedes pueden llegar a plantear en su proyecto formativo. Sí, sí, instructor. Hay bastante donde tomar, como se dice. Sí. Ya ustedes, pues, en cada sesión que tenga yo con cada grupo, pues, porque la idea es irlos apoyando en eso, es poderles dar orientación de cómo lo pueden ir mejorando o si tienen alguna dificultad en algún tema o si de pronto no encuentran la información. Bueno, digamos que en la medida que se van dando las diferentes dificultades, pues vamos a ir dando respuesta poco a poco. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, no hay preguntas. No, ¿Fácil o señor. difícil? Señor. Fácil, ¿sí o no? Súper fácil lo que van a hacer. Tienen 1 año y medio para hacerlo. Imagínense. Entonces, no, a ver, Instructora, señora, ¿y es cualquier empresa que uno quiera o tiene que ser específicamente una? ¿qué dice acá? Ok, ya sí, gracias. La empresa colombiana con la que va a querer trabajar puede ser una MIPYME o una empresa familiar. ¿Sí es claro? Entonces, venga, es que no sé. Una empresa familiar, denme un ejemplo. Y yo les doy como la idea de qué es lo que quieren. Por ejemplo, Un pues, restaurante. Un restaurante, una bodega de distribución de bebidas, digamos. pero ¿qué Una tipo de bebidas? cafetería. ¿Alcohólicas, no alcohólicas? Ajá, sí, alcohólica. Listo. Es un restaurante, vamos a ver la del restaurante y un CDI. Resulta que los restaurantes tienen que cumplir unas normas en temas ambientales, ¿cierto? Disposición de desechos, entre ellos el aceite que utilizan, ¿sí? Y todos los residuos que se están generando. Puede ser que ese restaurante, digamos, pueda vender, no sé, 100 almuerzos al día. ¿Sí? Dicen, no, pues que eso es muy pequeño.
pero por no manejar los residuos que se generan, lo pueden sellar, ¿cierto? ¿Así es claro, Eduardo? Sí, señor, claro, por Sí, sanidad. sí, señor. Entonces, usted dice, venga, es que yo voy a hacer un plan que le permita a ese restaurante manejar de forma adecuada los desechos a través de un proceso de logística verde, en el cual se le va a establecer como cuáles son las condiciones que debe tener en cuenta, cómo se debe almacenar, por ejemplo, los aceites y residuos peligrosos, ¿cierto? Los desechos orgánicos, los desechos, porque recordemos que hay una diferencia entre los desechos orgánicos y los desechos que son las sobras de la comida, ¿no? Unos se pueden recuperar, los otros no. ¿Sí? ¿Está Sí, señor. claro? Sí, Sí, señor, señor. claro. Y yo le hago toda digamos que los procesos que debería cumplir ese restaurante para que no le vayan a cerrar. ¿Sí? Profe, pero un ejemplo, si hacemos el proceso, digamos, como usted dice, digamos, de mantener una sanidad y una higiene adecuada de cómo mantener los desechos en cada día laboral, que tiene que ser como el proceso tiene que ser, digamos, guiado a partir del reglamento o de una ley, ¿no? Sí, entonces a usted le toca leer, porque pues allá es su oficio, cómo se deben almacenar esos desechos, cuál es la disposición final que deben de tener, cómo se deben transportar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es logística, ¿sí o no? Sí, señor, todo eso va de cada proyecto depende, pues, de cada ley o normas que tengamos que seguir para el proyecto va a depender del sector que manejemos, si son de Claro, restaurantes, de bodegas, de distribuidores, de todo eso. exactamente. Sí, sí se entiende el ejercicio. Ahora vamos con lo que me decía Andrés. Un CDI de distribución de bebidas alcohólicas. O sea, es diferente si yo almaceno, si yo lo que vendo son whisky escocés de 200.000 o de 800.000 o de 1.500.000 a vender cerveza, ¿cierto? Enlatada o cerveza en envase vidrio. ¿Sí? Entonces, a partir de ello, digamos que yo tengo averías, ¿cierto? Que es como lo que creería yo a lo que va Andrés. Entonces, averías, ¿por qué? Porque no tengo los protocolos adecuados de manipulación de mercancía, porque no tengo los EPP. ¿Cuáles son los EPP? Elementos de protección personal. Exactamente, ¿cierto? Porque no tengo se me olvidó el nombre. Bueno, digamos que los medios adecuados, se me olvidó el nombre, ay, Dios mío. Entonces, digamos que utilizo una estantería que no es, ¿cierto? Utilizo un sistema de almacenamiento que no corresponde a la naturaleza de la mercancía. Utilizo medios de manutención que no son, no es manutención, se me olvidó. Bueno, ya lo busco. Que no son adecuados, entonces sí, los equipos de manutención del almacén. Sí, entonces donde están la carretilla elevadora, el montacargas, ¿cierto? La traspaleta, entonces, o que el personal no tiene la formación adecuada y por eso se genera esas averías en ese centro de distribución de bebidas alcohólicas. ¿Claro? Sí, señor. Sí, sí, doctor. Y a partir de ese diagnóstico, yo lo que hago es, lo que decía Edward, empezar a leer, porque de eso se trata, de leer, de aprender y de interiorizar esos conocimientos y decir, venga, es que si el problema es la capacitación del personal, debemos hacer estas acciones. ¿Sí? Y eso mejorará en estas condiciones. Si los equipos de manutención son los que no son adecuados, pues hay que establecer cuáles serían los adecuados y cómo es la forma en que ellos deberían operar.
Si lo que es el sistema de los rack o los sistemas de almacenamiento o la forma en que se almacena la mercancía, pues todo ello depende. ¿Así es claro? Sí, instructor. Sí, señor. Eso, ¿sí ven que es fácil? Eso no es nada de lo que ustedes no sepan o no hayan visto en algún momento de su vida profesional. Entonces la idea es hacerlo, o más bien de hacerlo, es empezarlo a escribir, aprender un poco más sobre lo que son las regulaciones, como lo decía Edward, y a partir de allí, pues decir, vea, si se hiciera esto, se mejorarían estos procesos y disminuiría esos accidentes, por ejemplo, que pueden ser accidentes de trabajo, pérdidas o averías, deterioro de la mercancía, posiblemente la mala manipulación y el cierre del negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo claro? Profe, Sí, una señor. pregunta. Un ejemplo, digamos que, voy a colocar mi ejemplo, digamos el restaurante. Pero el restaurante normalmente maneja pues diferentes procesos, tanto el proceso de producción hasta salir el producto, como el proceso de capacitación de los empleados. Cuando nosotros, digamos, escogemos ese proyecto, tenemos que centrarnos como tal en un proceso en el cual se vea dentro de la empresa o globalizarlo a partir de toda la empresa. ¿De quién es el proyecto? ¿De quién es el proyecto? Mío, profe Edward. Exacto. Entonces, ¿quién es el que debe priorizar y hablar de lo que va a querer generar? Ah, decisión de nosotros, ¿cuál proceso queremos escoger? Ah, ok, vale. Claro, ¿sí? Ahora, pues tiene que ser muy bien sustentado, ¿no? No es que, ay, ahí como por encimita y ya, no. Si usted me va a hablar, por ejemplo, de qué proceso le interesa, por ejemplo, manejar ahí. Pues algo que yo siempre desde que yo estoy en el colegio, hemos aprendido algo, eso es lo de manipulación de alimentos. Entonces, desde entonces siempre nos han enseñado como las cadenas de frío, la duración de los productos, las fechas la fecha de vencimientos en los inventarios, las salidas y Listo. entradas de los productos para saber Ok, con cuáles contamos y con cuáles no. Ah, listo. bueno, algo Entonces así. ahí interrumpo a Edward y le digo, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando usted ahí en temas de logística? Más como en el proceso de mantener como la materia prima, como mantener No, el eso es proceso, de almacenamiento. eso de almacenamiento, Entonces, ¿su merced se va a centrar en qué? en el proceso de almacenamiento de la empresa, Exacto, del restaurante. del Para restaurante. que esos, digamos que condiciones, esas leyes o esas regulaciones se cumplan en temas de cadena de frío, ¿cierto? De la naturaleza de la mercancía, entonces que los tubérculos tienen una disposición, ¿cierto?, de almacenamiento diferente a las carnes, diferente a los lácteos, diferente a los embutidos, diferente a las frutas, ¿sí? Entonces, eso que usted me acaba de comentar tiene que ver todo con el sistema de almacenamiento. ¿Qué recibo? ¿Cómo recibo? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener la mercancía percedera, no percedera al momento de ingresar al restaurante? ¿Cómo se debe hacer el almacenamiento entre las instalaciones y cómo lo debo entregar para la preparación? Si usted se centra en eso y que eso que usted va a hacer se puede replicar en, no sé, en restaurantes que vendan hasta 100 almuerzos al día, pues eso puede ser hasta una idea de negocio, ¿sí o no? Sí, señor. Ahora, ¿sí es claro lo que se quiere para todos y todas? Sí, instructor, sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Eso es lo que esperamos al final de esa historia, que ustedes digan, ah, venga, es que hay este problema y las condiciones son estas y yo sí haría esto, entonces eso puede replicarse y usted se puede ver un asesor en temas de abastecimiento para esos tipos de restaurantes para que cumplan la norma, no cierren y puedan optimizar su producción. ¿Claro?
Entonces, muchachos, ¿qué aprendieron hoy? Ya son las 7, no me alargo más porque tengo sesión con la otra ficha. Las que sean sesiones así. Igual la próxima semana pues vamos a tener sesiones con más tiempo. Pues, instructor, Señor. yo, digamos, ya tengo más o menos claro como decir, el proceso que voy a elegir para ir dándole de una vez desde el inicio. Listo. Andrés, su merced me regala su número de teléfono, por favor. Ya le Ya marco. lo escribo ahí por el chat, si le parece más cómodo, mejor. No, si quiere me lo de una le marco para que se me quede con el mío de una vez. Listo. 322 Sí, 581 581. 2183. Listo, le estoy marcando. Marcación. Listo, instructor. Andrés Álvarez, listo. Ajá, listo, instructor. Esta es la ficha 334, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Sí, señor. Listo, entonces mi número, Andrés, por ahí entonces se comunica conmigo por WhatsApp, me llama. Y ya voy a hacer el resto de la gestión porque ya tengo cita con otra ficha. Y empecemos a trabajar esto que está relacionado acá, ¿vale? Para la próxima sesión, que espero sea entre el martes y miércoles, yo creo que mañana les confirmo por la plataforma, necesito que ustedes empiecen a investigar los eslabones o los actores que hacen parte de las cadenas de suministro. Entonces están los proveedores, los distribuidores, los mayoristas, los millones. Bueno, ¿listo? Entonces eso necesito que lo traigan adelantado y de paso ya puedan ir conformando sus grupos para habilitarles en la siguiente sesión en la plataforma para que se empiecen a inscribir los grupos. ¿Vale? Igualmente la grabación queda, la voy a compartir a la plataforma pues para que los demás compañeros puedan verla y incentivar a los compañeros pues que asistamos a estos encuentros. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud final? No, señor. No, ¿Aprendieron instructor. algo nuevo hoy? Sí, yo sí. Listo. Sí, Entonces, quedamos ahí pendientes. Muchas gracias, muchachos. Que pasen un feliz fin de semana y, por favor, a estudiar. Nos vemos Gracias, profe. la próxima semana, si Dios quiere. Gracias. ¿Vale? Feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias, feliz noche. Hasta Muchas luego. gracias, feliz noche. Muchas gracias, Muchas feliz gracias, noche. instructor. Hasta luego.